Volvimos con la misma remera de siempre. Y bueno, en este video vamos a ver errores de diseños en los barcos, o bueno, errores en general en los barcos, pero el errores en diseños de los barcos queda más atractivo. Empezamos con algo bastante tranquilo. Si en algún momento te paraste a observar el RMS Aquitania, el barco que está en el banner de mi canal, probablemente te haya llamado la atención la extraña configuración de la superestructura. Porque es muy raro, ¿no? O sea, ¿por qué alguien haría algo así? Porque la verdad es que no iba a ser así. Como podemos ver, si prestamos atención en las postales promocionales del barco en esa época, se muestra a la Aquitania con un puente de mando bastante convencional. Porque ese diseño tan particular fue la solución a un error de diseño que previamente se había cometido. La proa de la Aquitania resultó ser muy larga, reduciendo la visibilidad desde el puente de mando, especialmente al momento de maniobrar en los puertos. Los diseñadores habían pensado que eso podría llegar a ser un problema y es por eso que, antes de que se terminara el barco, añadieron un segundo puente de mando al aire libre encima del puente de mando original, dejándolo con esa forma tan característica. Más adelante en su carrera, el Aquitania sufrió más modificaciones en su segundo puente de mando, en primera instancia recibiendo una cabina techada en la Primera Guerra Mundial y que después en la Segunda Guerra Mundial sería ampliada hacia los costados. El Flandre fue un barco de la French Line construido y diseñado para hacer cruceros en el Caribe junto al SS Antilles. Sin embargo, el Flandre fue puesto en la ruta transatlántica por la necesidad de reemplazar al SS Degrees, que ya era demasiado antiguo para operar. Emprendió su viaje inaugural el 23 de julio de 1952, pero en la mitad del viaje, impurezas en el aceite del motor provocaron que sus líneas de combustible se atascaran, dejando al barco sin poder moverse en medio del océano. Tuvo que estar parado por 4 horas mientras que sus ductos eran limpiados y restablecidos. Esto mismo volvió a pasar una segunda vez durante el viaje, y después de eso el capitán optó por viajar la velocidad del barco por el resto del viaje. Con esto el viaje ya podía considerarse un fracaso, pero todavía hay más. Cuando hacía su parada en la Quarantine Island en Nueva York, sufrió un cortocircuito en su sistema eléctrico general, causando una pérdida de energía casi total. Aún así, con la energía que quedaba, se pudo levantar el ancla de babor, aunque se necesitaron más de 3 horas para levantarla de estribor. Finalmente, el Flandre entró al puerto de Nueva York siendo llevado por remolcadores y con 22 horas de retraso. Cabe recalcar que, debido a su falta de energía, ni siquiera pudo hacer sonar su bocina mientras entraba al puerto, siendo este un evento vergonzoso para la naviera francesa. Welcome and better luck next time, monsieur. A causa de esto, todos los viajes del Flandre de 1952 fueron cancelados y se los sometió a reparaciones durante 6 meses. Luego de eso, en 1953, el Flandre logró seguir dando servicios sin inconvenientes. Más adelante en su carrera, la CGT lo pintó de blanco y lo usó para realizar cruceros en el Caribe junto al Antilles como había sido planeado. Cuento un poco más la historia. En 1967 fue vendido a Costa Cruceros, siendo renombrado a Carla C, donde sirvió haciendo cruceros. Más adelante, en 1992, fue comprado por Epirotiki Lines y su carrera en esa empresa no duraría mucho, solo 2 años, porque en 1994 se incendió y finalmente fue desguazado. Nos vamos yendo con el que es el peor de todos. Yo creo que diseños de transatlánticos le gana a todos. Es bien conocido, pero lo voy a contar igual. El Imperator, barco alemán construido en 1913 para la ruta transatlántica, en su momento el barco más grande del mundo. Tanto el Imperator como sus posteriores hermanos eran la respuesta alemana a los nuevos barcos británicos de la Cunard, la White Star. El barco más grande que habían construido los alemanes hasta ese momento era el Auguste Victoria, que pesaba 24.000 toneladas y media. Y el Imperator iba a pasar a pesar el doble de eso, 52.000 toneladas. Así que el astillero encargado del Imperator tuvo que aprender bastantes cosas sobre la marcha. El resultado fue que, como pueden ver en pantalla, el Imperator sufría una indisimulable inclinación hacia un lado en casi todo momento. El centro de gravedad estaba muy alto y a esto se le contribuye la tremenda altitud tanto del casco como de las chimeneas.
Todo por la inexperiencia de los diseñadores con barcos de tal magnitud. Tuvo que navegar toda su primera temporada de esta manera, no había tiempo para arreglar nada. Los pasajeros obviamente no estuvieron contentos y tan pronto como pudieron llevaron el barco a reparaciones. Hicieron todo lo que pudieron. Cortaron la altitud de las chimeneas por 3 metros y colocaron 200 toneladas de concreto en el fondo del barco, pero aún así no pudieron. Los cambios no le hicieron prácticamente nada. En 1919 la Cunard Line tomó control sobre el Imperator y ellos tampoco pudieron lidiar con el problema. Era simplemente la forma de ser del barco. No se podía solucionar con pequeños arreglos. Aún así, aunque no lo creas, el Imperator tuvo una relativamente exitosa carrera, pero sí que fue un barco que mantuvo a sus dueños despiertos unas cuantas noches. Y bueno, y esas fueron 3 historias curiosas para contar. Si la semana que viene capaz que subo otro video y capaz que la otra también, no sé, vamos viendo. Así que sigan sintonizando que se vienen cositas.